Queremos conseguir es que podamos variar las alturas de las olas del mar en tiempo real. ¿Veis? Hola programadores, en esta segunda parte del tutorial sobre océanos veremos cómo se construyen los océanos, tanto el aspecto exterior del mar como el aspecto desde el interior, el aspecto sumergido. Si recordáis, en la primera parte lo que hicimos fue tres texturas. Una textura del mapa de alturas con el mar en calma, otra textura del mapa de alturas con las olas, el mar embravecido, y vamos a interpolar entre estas dos texturas, y una textura del mapa de normales para generar los reflejos y los detalles de la superficie. Además, lo que hicimos fue un plano, o mejor dicho, un doble plano que soportaría el material externo visto desde fuera y el material interno visto desde las profundidades. ¿De acuerdo? Pues lo primero que vamos a hacer ahora es importar estas texturas en Unreal. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a recordar un poco. Voy a poner la pantalla completa. Lo que queremos conseguir es que podamos variar las alturas de las olas del mar en tiempo real. Si os fijáis, puedo variar la altura de las olas. O disminuirlas. Y además, también lo que íbamos a conseguir es generar el aspecto del agua desde el interior del mar. Muy bien. Pues vamos a salir de aquí. Y lo primero que vamos a hacer es quitar este plano, porque lo vamos a hacer desde cero. Movemos todo el mar. Y vamos a importar lo que necesitamos. Vamos a ver si nos lo deja quitar. Vale, perfecto. Y vamos a importar lo que necesitamos. Voy a salir de la pantalla completa con F11 y me vengo a la carpeta donde tengo las texturas, que repito, las hicimos en la primera parte del tutorial. Selecciono las tres texturas y las arrastro a Unreal. Y luego selecciono lo que es la malla, el doble plano, y lo arrastro a Unreal, teniendo en cuenta que son dos planos, ¿vale? Uno encima del otro, solo que apuntando en direcciones opuestas. Con lo cual tengo que estar seguro de que el Combine Meshes está activado para que me lo importe en una sola malla y no en dos diferentes. Ahora cuando me lo importe, me va a generar dos materiales, porque por defecto en 3D Studio había dos materiales puestos. Yo los borro, no me interesan para nada. Y aquí tengo ya el plano importado. Si os fijáis en este plano, lo puedo ver desde arriba o lo puedo ver desde abajo, ¿vale? No se vuelve invisible. No es que el material tenga dos caras, sino que hay dos planos para aplicar dos materiales distintos. Por eso tengo dos slots de material. Voy a coger el plano y lo voy a arrastrar aquí, donde quiero posicionar el océano. Voy a poner la vista top y voy a poner dos tiling del océano, para que veamos cómo funciona el tema de las sin costuras. Voy a poner dos tilings. Lo voy a poner aquí, más o menos que me coincida. Vale, perfecto. Vuelvo a la vista en perspectiva y voy a empezar a crear el material. Empezaremos por el material del exterior. Lo que voy a hacer es crear un material que lo voy a llamar Ocean X Matte, material del océano desde el exterior. Y este material es un material opaco, ¿vale? Con el dominio de superficie, con lo cual esto ya está bien. Lo primero que voy a hacer es el aspecto con las texturas de normales. Por lo tanto, voy a coger la textura de normal y la voy a importar. ¿Por qué he dicho texturas en vez de textura? Porque voy a utilizar dos texturas iguales de normal para desplazarlas y mezclarlas entre sí de forma que no veamos ninguna dirección preferente en las olas. Bueno, en las olas, en el mar rizado en calma. Voy a coger y la voy a copiar otra vez, exactamente igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerles un nodo panner para que se muevan las texturas, tengo que interpolarlas y arrastrarlas al nodo de normal. Esto lo puedo hacer ya. Voy a hacer un nodo de interpolación. Se podría utilizar una sola textura, un solo nodo de normales, pero utilizando dos el efecto es más realista. Y lo dejo en valor 0,5 la interpolación y lo arrastro a el nodo de normales.
¿vale? Con lo cual, aquí ya lo tenemos. Lo que ocurre es que no se mueven las olas, están quietas. Por lo tanto, lo que necesito es claramente un nodo panner. Necesito un nodo panner. Voy a crear un nodo. Y este nodo panner tiene que tener una ligera velocidad en la dirección X y la dirección Y, o lo que es lo mismo, la dirección U y la dirección V. Voy a darle 0,03 y menos 0,02. Este nodo panner irá a la entrada V de una textura. Y lo voy a mezclar con la otra textura con una velocidad igual, pero en sentido contrario, negativa, con lo cual cancelo la dirección preferente de la textura, de las olas del mar. Si yo hago esto, fijaos que ya se han cancelado. Si quito una, fijaos como el mar se está moviendo hacia un lado concreto, ¿vale? A ver si aquí en el plano este nos lo hace bien. No se ve mucho. Vale. Fijaos cómo se está moviendo hacia un lado concreto. Si hago los dos, lo que evito es que se mueva hacia un lado concreto, ¿vale? ¿Qué más falta por hacer? Falta por hacer independizar el mapa de normales de la posición en el mundo del plano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a salir de aquí y vamos a asignar el material a los planos. Lo asigno y lo asigno. Si yo me pongo aquí arriba y muevo el plano, la textura se mueve con el plano. Como yo a priori no sé dónde voy a posicionar los planos a la hora de hacer tiling, lo que ocurre es que a pesar de que yo las texturas las haya hecho sin costuras simples con el GIMP, fijaos que aquí sí que se ve el cambio de textura, ¿vale? ¿Por qué? Porque como está ligada únicamente la textura al plano, cuando yo muevo el plano se mueve la textura, con lo cual no tengo libertad para situar los planos donde quiera. Y mucho menos la tendré cuando le añade la textura de olas, que entonces sí que se nota muchísimo más. Lo que tengo que hacer es independizar la textura de la posición en el mundo del plano. ¿Cómo lo hago esto? Pues por cada píxel del shader o del material que se va a dibujar, yo recupero su posición, ¿vale? Que es con el nodo World Position Offset. Esto lo divido entre el tamaño del tiling que yo quiero. Por ejemplo, 25 metros, que es lo que tiene el plano. Lo divido entre 25 metros, que son 2500 centímetros. Y esto de aquí, lo que hago, como ahora tengo un vector de 3 posiciones, cojo las dos primeras posiciones, que corresponden a la coordenada X y la coordenada Y. Esto lo hago con un nodo de máscara. Sé que es poco intuitivo, pero como estamos en un shader, en un material, no tenemos un nodo de máscara X y Z, tenemos un nodo de máscara RGB. Pero bueno, es equivalente RGB a X y Z. Yo selecciono solo la R y la G, ¿vale? Con este nodo de máscara lo arrastro a la posición V del panel, a las coordenadas. ¿Qué estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es lo siguiente. Sea cual sea la posición del píxel que va a dibujar en este plano, lo divido entre un valor siempre que es el mismo. Y esto me irá dando, pues si está en la posición 2500 me dará 1. Si está en la 2600, 1, algo. Si está en la 50.000 me dará 2. Con lo cual esto me dará una constante, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo esto es lo que se le paso a los nodos de coordenada, que como van entre valores de 0 y 1, siempre se quedarán con el valor fraccionario 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y este 0,1, 0,2, 0,3 solo dependerá de la posición en el mundo del píxel. Por lo tanto, si queremos independizar la posición de la textura de la posición de la malla que la soporta, o sea, queremos hacerla solo dependiente de la posición en el mundo, tenemos que hacer este tratamiento, recuperar la posición en el mundo de este píxel, dividirlo entre una constante y esto es lo que tenemos que llevar a los nodos de coordenada. Y me diréis, pero aquí puedo llevarle 1,2, 1,3, pero esto puede ser también 5,2, 5,3. No importa porque los valores enteros, el 1, o el 5, son recorridos completos de la textura que se quedan en el mismo punto. Lo que importa es el valor fraccionario. Si yo esto lo grabo y me voy aquí, fijaos que yo al hacer esto, voy a salirme de aquí, ya no se ven las texturas, perdón, ya no se ven las costuras. Estoy independizando la textura de la posición del plano y solo depende del punto del mundo donde se encuentre la textura. Esto lo veremos se verá más claramente cuando le añadamos la altura de las olas, pero fijaos
para empezar que ya no se ven las costuras, ¿de acuerdo? Ahora ya no importa mucho donde yo sitúe el plano, incluso si lo sitúo uno encima del otro, ¿vale? No se verán las costuras ya. Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer? Pues lo que podemos hacer es añadir el mapa de alturas. Vamos a arrastrar el mapa de alturas en calma primero. ¿Queremos que las olas se muevan del mapa de alturas? También. Las olas se van a mover un poquito más lento, tal vez, o más rápido, ya veremos, pero de forma diferente al mapa de normales. Entonces, lo que vamos a hacer es un nodo de panner también, aquí. ¿Vale? Y le vamos a poner una velocidad distinta. Por ejemplo, en vez de 0,03 y 0,02, que tenían estos de aquí, le vamos a poner una velocidad más pequeña. Por ejemplo, 0,005 y 0,005. Es igual. Además, tenemos que independizar también de la posición del mundo, de la posición del plano al mapa de alturas. Tenemos que hacerla solo también dependiente de la posición del mundo. Con lo cual, esto lo podemos arrastrar aquí. Una vez que lo tenemos, aquí tenemos la salida del mapa de alturas y la tendríamos que llevar al World Position Offset para que nos deformase los píxeles de la malla, perdón, los vértices de la malla. Sin embargo, como esto nos va a dar siempre un valor entre 0 y 1, lo que voy a hacer es multiplicarlo por una constante de control con la que controlaré la altura máxima de las olas en mar en calma, por ejemplo 20 centímetros. Y esto lo arrastro al nodo de World Position Offset. Con esto fijaos que ya tenemos una deformación que no es muy grande. Vamos a ver el plano, a ver si nos lo muestra correctamente. Aquí está. Vamos a grabar y a ver cómo nos lo ha cambiado. Fijaos en esto. Esto ya empieza a deformarse. ¿Lo veis? Ya se empieza a deformar con la posición de las olas. Lo que pasa es que como he puesto una altura muy pequeña, pues no se nota mucho. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es modificar el aspecto del color. Por cierto, esto nos pasa igual que en el tutorial sobre ríos. Nos está parpadeando las superficies. Esto es por la escala del bound, o sea, del volumen que rodea el plano para renderizar. Que es hacer un plano extremadamente delgado. De hecho, como es un plano, su espesor es 0. El renderizador no sabe muy bien cuándo dibujarlo y cuándo no dibujarlo. Esto se soluciona muy fácilmente viniendo aquí, poniendo aquí Bound Scale y en vez de 1 le ponemos 3. Y en este lo mismo. Vamos al Bound Scale y le ponemos 3. Lo multiplicamos por 3 el espesor, con lo cual ya deja de parpadear. Muy bien, ¿por dónde íbamos? Lo que íbamos a hacer ahora es modificar el color. Vamos a empezar a modificar el aspecto externo. Ahora mismo parece un mar de petróleo. Lo primero que voy a hacer es poner su rugosidad a 0 para que me refleje correctamente la luz del sol o la atmósfera, etcétera. Muy bien, ahora ya empieza a tener un aspecto más acuífero. Después de hacer esto, lo que voy a añadir es el efecto Fresnel. Si os acordáis, si lo visteis, el tutorial sobre ríos, el efecto Fresnel lo que hace es devolvernos un valor entre 0 y 1 en función de la orientación de la superficie respecto a nuestro punto de vista. O sea, superficies que están de lado, serían las del borde esta, nos devuelve un valor de Fresnel de 1. Superficies que las tenemos totalmente encaradas, de frente, nos devuelven un valor de 0. Con esto se consigue simular, si lo conectamos a los nodos especular o metálico, simular los brillos de la superficie del agua. Podéis ir al tutorial sobre ríos de esta misma lista para ver cómo funciona en profundidad el nodo de Fresnel. Pues cogemos un nodo de Fresnel y la salida entre 0 y 1 la utilizaremos para variar el color de la superficie. El nodo de Fresnel lo que requiere también es la orientación de la superficie donde se encuentra el píxel actual del shader. Esta orientación se le da mediante un vector normal. Es un error común, ya lo expliqué también en el tutorial sobre ríos, conectar el mapa de normales directamente aquí. Esto no es correcto porque hay que tener en cuenta cuál es la orientación de la superficie completa. Por lo tanto, lo que hay que utilizar aquí es un nodo, que es el pixel normal workspace, que lo conectamos aquí, a la base normal. A partir de aquí, el valor de Fresnel entre 0 y 1 lo podemos utilizar
para modificar el color de la superficie, por ejemplo. Vamos a poner dos nodos de color, 1 y 2, en la que yo voy a intentar simular el color del mar, los diferentes colores del mar. El primer nodo de control voy a darle un valor pues de muy bajo, 0,048 rojo. El verde también, pues vamos a ver qué color podríamos darle. 0,095, un valor bajo, y el azul un valor más alto, 0,2. Y para el segundo, pues muy parecido, pero por ejemplo menos, no sé, vamos a darle el mismo valor de rojo, 0,048. Vamos a darle un poquito más de valor de verde, ¿vale? Y un poquito menos de valor de azul, 0,175. Muy bien, con eso tenemos los dos colores, muy parecidos pero ligeramente distintos, 0,048, 0,095, 0,2, 0,048, 0,12 y 0,175. Entonces voy a coger un nodo de interpolación y la salida del nodo de Fresnel lo pongo al valor de control alfa. La entrada de A le pongo este de aquí y la entrada de B le pongo este de aquí. Y esta salida la voy a llevar al nodo color base. Con lo cual ya tenemos esto se parece ya más al mar. Vamos a ver cómo nos queda aquí. Fijaos como ya se parece bastante más. ¿Qué más nos queda? Nos quedan los reflejos metálicos y especulares. Aunque parezca que esto ya está acabado, en realidad cuando cuando le añadamos los reflejos metálicos y especulares, quedará muchísimo más realista. Vamos aquí al nodo y vamos a utilizar también Fresnel, porque los reflejos metálicos dependen de la orientación de la superficie en cada punto del agua. Con lo cual, Fresnel, por ejemplo, podemos llevarlo directamente al nodo metálico, entre 0 y 1 dependiendo de cómo esté orientada la normal de la superficie. Y el valor especular, pues vamos a utilizar también Fresnel, pero aquí lo que vamos a hacer es exagerarlo. Lo multiplicaremos por 2. Ahora ordenaremos un poco el grafo. Y esto lo llevamos al nodo especular. Vamos a ordenar un poquito el grafo. Cogemos el material y lo separamos. Tenemos por un lado algo que es común en todos, la rugosidad la tenemos a 0. La rugosidad a 0. Por otro lado, las normales las tenemos aquí. Vamos a intentar poner un comentario. Normales las tenemos aquí. Por otro lado, el mapa de alturas del mar en calma es este de aquí, ¿vale? Recordad que el panel está conectado exactamente al mismo tratamiento que las normales, que aísla la posición de la textura de la posición del plano que la soporta, ¿vale? La hace solo dependiente del mundo. Esto de aquí vamos a poner normales en calma, o perdón, alturas mar en calma. Y esto de aquí lo conectamos esto de aquí, las alturas del mar en calma, las conectamos al World Position Offset. World Position Offset. Quizás vamos a acercarlo un poquito, nos hemos pasado. ¿Vale? Por otro lado, el color de Fresnel o el color de la superficie, utilizamos el nodo de Fresnel. Y aquí ponemos Fresnel, color superficie, brillo metálico y especular. Y lo separamos también. Fijaos que Fresnel, una de las uniones del nodo de Fresnel va directamente al nodo metálico. Otra de las uniones se multiplica por 2, vamos a ponerlo aquí, y va al nodo especular. Y la otra va a un nodo de interpolación que nos interpola entre dos colores. Con esto, si compilamos los shaders, ahora ya sí que tenemos un aspecto muchísimo mejor. Fijaos que hasta tenemos reflejos especulares aquí, ¿vale? Se me está activando el volumen de postproceso, que esto es para, voy a poner aquí, esto es para el siguiente capítulo, el siguiente vídeo, no es para aquí, o sea que lo voy a quitar. Vale. Y con esto ya tenemos nuestra superficie del mar en calma. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer nuestra superficie del mar embravecido para que podamos variar la longitud de las olas.
Fijaos que ahora ya podríamos copiar, ir poniendo más tiling. Y da igual un poco que haya superposición entre los planos, porque como hemos independizado los píxeles de la posición en el mundo, pues no se nos generan costuras en el agua. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer entonces? Vamos a poner la textura de el mapa de alturas cuando el mar está embravecido. Venimos aquí y lo pondremos al lado del mapa de alturas del mar en calma. ¿Vale? Entonces venimos aquí y arrastramos mapa de alturas del mar embravecido. Lo arrastramos aquí y lo que vamos a hacer es pues hacer lo mismo con el mismo panel, pero yo lo que quiero hacer es darle un tiling distinto al mapa de alturas. De momento vamos a probarlo con el mismo. O sea, generamos un panel. ¿Por qué el panel es distinto? Porque las olas sí que tienen una dirección determinada, ¿vale? Arrastramos de aquí al nuevo panel. Y esto igual lo multiplicamos por el mapa, perdón, por el mapa de alturas de las olas del mar embravecido. Si aquí teníamos 20 centímetros, pues yo aquí, por ejemplo, voy a poner 1 metro. Y esto de aquí lo que tenemos que hacer es mezclarlo con el mapa de alturas del mar en calma y efectivamente lo habéis adivinado con un nodo de interpolación. Una altura viene aquí, otra altura viene aquí y lo interpolamos con un parámetro de control, que esto sí que lo voy a convertir en parámetro. Puedo hacer así, constante, y puedo hacer botón derecho, convertir a parámetro. Y aquí lo llamaremos tormenta, storm. Y la salida de estos dos planos, perdón, de estas dos alturas interpoladas, la vamos a llevar al nodo World Position Offset. Ahora ya quizás podemos acercarlo un poquito. Muy bien, y aquí tenemos alturas mar con olas. Alturas mar con olas. Muy bien. Entonces grabo, compilo los shaders. Y para poder modificar este parámetro sin necesidad de volver a recompilar los shaders, lo que voy a hacer es convertir este material en una instancia de material. Y le voy a asignar este material a los planos. Se lo asigno aquí, se lo asigno al otro y se lo asigno al otro. Creo que habría 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces, si yo abro la instancia de material y le digo que en vez de tormenta ser 0 es 0,5, lo que me hace es me aumenta el tamaño de las olas, me interpola entre los dos mapas de alturas. Si en vez de 0,5 es 1, pues me lo aumenta más. Vale, aquí me he olvidado asignarle el material. Voy a ponerle aquí instancia de material. Vale, perfecto. Fijaos que no hay costuras entre las olas tampoco, ¿vale? Lo que sí me estoy dando cuenta es que la velocidad de panel de las olas es muy baja. Quizás debería darle más velocidad de panel, y para eso no tengo más remedio, como no lo he convertido en parámetro, de volver al material y darle en las olas pues más panel. Le he dado muy poquito, me he pasado. Voy a darle, por ejemplo, 10 veces más, 0,5. A ver ahora. Vale, el único problema es que se me alejan de la orilla en vez de que se vayan a la orilla. No pasa nada. Le doy menos 0,5. Menos 0,05. Es un 5% de la textura en un segundo. Recordad que los valores van de 0 a 1. Y ahora ya tenemos el mar. ¿Qué ocurre? Esto sigue estando un poquito... Digamos que las olas generan espuma cuando se hacen grandes, ¿vale? Por lo tanto no puede tener el mismo aspecto esto con una tormenta de 1 o con una tormenta de 0. Así está bien que no haya espuma, pero si esto lo pongo yo en 1,5, aquí tendría que haber espuma, ¿vale?
Muy bien, voy a dejarlo en 0,3, por ejemplo, y vamos a... Bien, perdón por la interrupción. Me acabo de dar cuenta que se nos ha olvidado algo muy importante. Si yo, antes de hacer la espuma, si yo la tormenta la pongo con valores muy exagerados, por ejemplo de 3, cuando yo miro en el mapa, fijaos que las líneas de unión del mapa, de la textura, son irregulares. Si yo pongo aquí, es distinta que si pongo aquí. Esto nos creará costuras y nos hará que realmente el mar se vea así, con estas deformaciones y estos artefactos extraños. ¿Qué se me ha olvidado? Se me ha olvidado algo muy importante en el material. Si yo me voy a la generación de alturas del material, aquí teníamos la interpolación en el mar en calma y el mar con olas. Lo multiplicábamos por el factor de control de la altura de las olas que deseábamos, lo interpolábamos, lo multiplicábamos por el factor de control de la tormenta, storm, y esto lo llevábamos directamente al World Position Offset. Muy bien, pues esto aquí no se nos ha olvidado una cosa. ¿Por qué? Porque esto nos da un valor, una altura, ¿vale? Siempre en la misma dirección. No está teniendo en cuenta la orientación de la superficie. Del mismo modo que en el nodo de Fresnel no conectábamos directamente el mapa de normales, sino que conectábamos el nodo Pixel Normal Workspace para que tuviese en cuenta la orientación de la superficie. Aquí en la altura se la tenemos que dar en la dirección de la normal de los vértices que va a deformar. Y esto es el nodo Vertex Normal Workspace. La salida de la altura final la tengo que multiplicar por la dirección de la normal al vértice. Y esto es lo que tengo que llevar realmente al World Position Offset. Este nodo mágico de aquí nos hará, ahora cuando lo veamos en el escenario, nos hace que ya no se produzcan estos artefactos, sino que las olas, a pesar de que estén muy exagerados, sigan yendo hacia arriba, en la dirección en la que tienen que ir. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a la espuma. ¿Cómo haremos la espuma? Pues para la espuma lo que voy a hacer es una textura blanca que voy a aprovechar el mapa de alturas para hacer que la espuma sea más grande en la cresta de las olas y menos en el interior de las olas. Y además lo interpolaré con el parámetro de control Storm para que no haya espuma con tormenta 0 y si haya espuma con tormenta mayor que 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo me vengo al material de nuevo, voy a coger el nodo de alturas de las olas, voy a poner esto por aquí, el nodo de alturas de las olas lo voy a poner aquí al lado de la salida de los colores controladas por Fresnel y además voy a utilizar el mapa de normales. ¿Por qué? Porque lo que quiero es darle granularidad. Voy a copiar el mapa de normales aquí a la espuma. ¿Qué quiere decir con granularidad? Pues quiero decir que el blanco no sea tan homogéneo como en el mapa de altura, sino que tenga todas estas irregularidades. Entonces lo que voy a hacer es voy a interpolar entre el mapa de alturas, que ya es blanco de por sí, y el mapa de normales, por ejemplo la componente roja, y lo interpolo con el valor 0,5. Además quiero que las olas se muevan en la dirección, perdón, quiero que la espuma se mueva en la dirección de las olas, con lo cual voy a coger el nodo panel de las propias olas y lo voy a arrastrar aquí también. A partir de aquí, esta salida la multiplicaré por el parámetro de control de la tormenta. Voy a coger el parámetro de control, lo voy a copiar aquí, me cambia el valor el nombre de la variable, pero yo lo voy a poner igual, storm, para que sea el mismo. Y para hacerlo más fino el control, en vez de llevarlo aquí directamente, lo multiplicaré por 2. Como es un valor entre 0 y 1, lo que haré será suavizarme la salida. Voy a hacer esto de aquí. Y esto de aquí, la salida del color de la espuma controlada por el parámetro Storm, lo que haré será sumarla a la salida del color controlada por Fresnel. Así como la salida del color iba directamente al nodo de color base, lo que haré no es esto, sino coger y sumárselo a la salida de la espuma. Y la salida de la espuma sí que la conecto al nodo de color base. De modo que el color base está controlado, por un lado, por la interpolación entre estos dos colores que lo controla Super Fresnel, y por otro lado, por el color de la espuma, que son estas dos texturas interpoladas a 0,5 y multiplicadas por el cuadrado del parámetro Storm. ¿Vale? Voy a poner aquí espuma. Espuma.
hacerlo esto pequeñito y aquí tenemos el material completo. Vamos a ver cómo queda. Fijaos, quizás es un poco exagerado, pero si yo en vez de 0, en vez de 3, le pongo un valor más normal, como por ejemplo 2, tenemos ya el mar con espuma, o 1, ¿vale? Aquí tenemos menos, 1,2, 1,5, ya tenemos el mar con la espuma deseada. Y si pongo 0, pues no tenemos espuma. A medida que vayamos poniendo valores más grandes del parámetro storm, pues vamos teniendo más espuma. Y con esto la superficie externa ya está. ¿Qué nos queda ahora? La superficie interna. ¿La superficie interna cuál es? Pues la que vemos cuando nos sumergimos en el océano. Al sumergirnos en el océano ahora mismo no vemos nada, porque el plano, a pesar de tener 2 slots de material, no le hemos definido ninguno aquí en la parte de abajo. Para hacerlo lo que haré será copiar el material externo y simplemente le cambiaré de modo de blending. Lo voy a renombrar y lo voy a llamar Ocean Int de interno. Lo abro, lo hago grande, selecciono el nodo de material y aquí en el modo de blending, en vez de hacerlo opaco, lo hago translúcido para que se cuele la luz del sol cuando estemos debajo de la superficie, con lo cual se me desactivan los nodos metálico, especular, rugosidad. Lo quito y lo quito. Muy bien. Aparte de eso, lo que voy a hacer es coger y meterle refracción. Como es translúcido, me permite meterle refracción, que aprovecharé la salida que tenía para el nodo especular, la conectaré al nodo de refracción, que era el coeficiente de Fresnel, dirigido por las normales, multiplicado por 2, y lo llevo al coeficiente de refracción. Con esto ya tengo la superficie interna, no hay que hacer realmente más cambios. Y la tenemos también controlada por el parámetro storm, con lo cual, si compilo la superficie interna, la convierto en una instancia de material y me voy al editor de material, que me será más cómodo. Aquí arriba ya tengo la superficie externa, pues en la de abajo voy a poner el Ocean Int, la instancia. Con lo cual, si yo me sumerjo, ya tengo esto. Pero ¿qué pasa? No veo el sol a través de la superficie, porque se me ha olvidado un parámetro, que es la opacidad. Voy a grabar y me voy de nuevo al material de la superficie interna y le voy a dar una opacidad pues un poco grande para que sea poco transparente, como la superficie del mar, 0,8 de opacidad. Compilo. Y ahora abro el editor de materiales y si me pongo la superficie vemos que ya, ahora ya sí es translúcida, ¿de acuerdo? Y además tiene las mismas deformaciones que la superficie exterior, tal como se ve debajo de la superficie del mar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora, este material no la tiene, este plano no tiene porque se lo ha asignado solo como por defecto al plano del material. Entonces, borro, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar y le voy a asignarlo. Le voy a asignar este. Lo bajo un poco, lo arrastro para allá y desde arriba pues voy a crear los tilings. Como he hecho la textura, vemos que le hicimos antes de forma independiente a la posición del plano, sino que únicamente dependía de lo que es la posición en el mundo, no tengo que preocuparme de encajar exactamente los planos, porque yo sé que no va a haber tiling, no va a haber costuras. Lo que ocurre es que me están parpadeando de nuevo, y para eso lo que tengo que hacer es de nuevo modificar el bone scale para que no me parpadee. Voy a seleccionarlos todos los que pueda, este, aquí no tengo, pues este. A ver, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y el bone scale lo voy a poner con 3. Ahora ya no me parpadea. Aquí voy a copiar uno más. Muy bien. Pues ahora si me voy al interior, tendría que ver ya la superficie translúcida. Y aquí opaca.
¿vale? No se ve mucho el sol, vamos a ver, sí, ahora sí, ¿vale? Depende del ángulo, aquí vemos el sol, ¿vale? Entonces, lo malo es que se nos está colando la luz por aquí. Se nos cuela la luz por aquí, vamos a hacer una cosa para que no se nos cuele la luz. Vamos a arrastrar esto aquí. Vamos a arrastrar esto aquí y esto aquí. Esto aquí, esto aquí lo vamos a copiar. A ver si nos aclaramos. Esto aquí lo vamos a copiar. Y vamos a ver ahora si se cuela menos la luz. Muy bien. Falta hacer el volumen de postproceso en el interior del océano para que veamos claramente cómo varía el color del entorno, ¿vale? Esto lo haremos en el siguiente vídeo. Aquí lo que tenemos es simplemente las superficies. Muy bien, pues ya tenemos el material del mar. Ahora, por programa, yo podría variar este parámetro de aquí. Podría hacerlo más grande, 1,5 el del interior y el del exterior 1,5. Con lo cual se me ha modificado el tamaño de las olas aquí, pero aquí también se me ha modificado el tamaño de las olas. ¿Vale? Muy bien. Pues para darle más realismo, en el próximo vídeo lo que veremos serán los volúmenes de postproceso para hacer que cuando nos sumerjamos en la superficie del agua pues cambie el color del entorno y se vea un material de postproceso que ondule la escena como si estuviéramos realmente dentro del agua. Pues esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.